La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Y esta semana la campaña electoral estuvo centrada en el debate por los programas. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reclamó vía ex Twitter, que Yamandu Orsi aclarara cuál es su programa. Estimado Yamandu Orsi, a un mes de las elecciones seguimos esperando el programa de gobierno del Frente Amplio. Comienza el hilo del candidato blanco. La semana pasada, en Colonia, presentaron 7 páginas con 48 propuestas, sin el respaldo técnico que explique cómo las van a concretar. De eso deberíamos opinar, criticó el candidato blanco. Te he propuesto debatir y presentar propuestas más de una vez. Te has negado, continuó Delgado. Horas después, el jefe de campaña de Orsi, el senador Alejandro Sánchez, cruzó a Delgado también vía Twitter. Estimado Álvaro, entiendo que no encuentres el programa del Frente Amplio, ya que quien te asesora es adepto a destruir documentos en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, escribió Sánchez. A todo esto, Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, escribió una columna en Montevideo Portal en la que se pregunta si a alguien le presta atención a los programas. Ya todos los partidos han presentado sus programas y propuestas. Algunos se conocen más y otros menos. Algunos abordan más que otros, pero la verdad de la milanesa ya están sobre la mesa. La pregunta es entonces, si alguien le presta atención a los programas partidarios, ¿a qué público finalmente apuntan? Y si es, como dicen algunos candidatos, una especie de contrato con la ciudadanía. Dese el gusto y tome un buen café. El Palacio de Café. Uruguay 1188. Momento del debate, entonces. Vamos a comenzar con Mariana, que fue quien escribió la columna, que le da puntapié justamente a la conversación de hoy. ¿Qué son los programas de gobierno? ¿Son un contrato? ¿La gente les presta atención? ¿Apuntan a un público en particular? Me hiciste muchas preguntas. La primera es que son, es el marco en el que se supone se va a ejecutar los planes de gobierno, los programas de gobierno en los próximos 5 años. ¿La gente les presta atención? No. ¿Eso quiere decir que a la gente no le importa que tengan propuestas? Sí le importa. Lo que no podemos esperar es que la gente se lea esos mamotretos de 150 páginas, que está bien que existan, que tienen que existir, pero yo creo que después es responsabilidad de los candidatos y de los equipos que rodean a los candidatos de transmitir las principales ideas. Y lo que yo siempre asesoro a mis clientes es la transmisión de ideas en estilo rápido, concreto, sencillo. Bueno, vamos a hacer esto y esto, ¿no? ¿Qué es lo que la gente espera? Y está bien decir de dónde van a salir los recursos, en algún lado tienen que estar, pero a la gente no le preocupa porque no puede entenderlo ni dimensionarlo. Eso no quiere decir que no tenga que explicarse de dónde salen los recursos. No es lo que la gente está esperando escuchar. ¿Selva? Bueno, coincido con la nota que escribió Mariana y además agrego que al principio quizá los programas eran un material necesario de mostrar, era como un compromiso con la ciudadanía. Creo que la gente lee cada vez menos, pero al mismo tiempo ocurre que muchos programas no han sido cumplidos. Entonces, de alguna manera, la pérdida de credibilidad hace que muchas veces la gente no le dé mucha bola al programa y su decisión por el voto no esté signada por los contenidos de ese programa. Y yo también creo que lo importante es, de alguna manera, jerarquizar, porque en un programa hay muchos temas en juego. Pero lo que a la gente le importa es, aunque se trabaje con una estrategia a largo alcance, le importa la inmediatez, es decir, qué cosas se van a resolver primero, se van a atender con mayor premura, y le importa cosas que son de mediano o largo plazo, que hacen a la política país. A mí me parece que, lo último que voy a decir, es que hay una especie de obsesión en el candidato Álvaro Delgado, que le está pidiendo al Frente Amplio el programa, yo creo que desde mayo, si no me equivoco, más o menos por ahí empezó. Esa obsesión lo lleva a que él no
en realidad el programa se lo tendría que pedir el ciudadano, porque él lo que tiene que hacer es su campaña política, explicar además también de dónde van a salir todas las promesas que ha hecho sobre, yo qué sé, las becas y la plata que se le va a dar, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso también explicar, porque en mayo tenía 10 meses de gobierno por delante, y él era gobierno, por qué esas cosas que él propone en ese programa no las aplicó en el gobierno. Porque en realidad, si todavía estás como coalición, es decir, sos parte del gobierno, la pregunta es, ¿qué debilidades entonces ha tenido este gobierno que parece tan maravilloso? Bueno, nada, yo creo que es una especie de obsesión, porque el Frente Amplio ha tenido además la inteligencia para mí de hacer un chatbot que es con inteligencia artificial, buscas el tema que te interesa y encontrás. Y también el propio Odone, el otro día cuando le preguntaron sobre si cubría o no, cómo se cubrían ciertas promesas de escuelas de tiempo completo, de aumento de becas, etcétera, etcétera, dijo, todas las medidas están incluidas en un punto del PBI. Y el tema es crecer además, no solamente distribuir lo que ya hay. Sí, dijo que se cubría con una parte de crecimiento, claro, y con otros ajustes de renuncias fiscales. Exacto, y que todo eso significaba un punto del PBI, pero que era perfectamente se absorbía, no era ninguna cosa extraordinaria. Imagínense que tenemos la promesa de las 136 liceos, y creo que se inauguraron 6, o imagínense que tenemos la promesa de no impuestos y se nos agregó el impuesto del 2% cuando se sacaron de la tarjeta el descuento. Todos sufrimos un aumento del 2% en cuanto al impuesto a la compra, ¿no? Cuando se eliminó el 2% de descuento de la compra por tarjeta. Digo, para poner ejemplos, ¿no? Y sin embargo, esas eran promesas que se hicieron y gruesas promesas y no se cumplieron. Graciano. ¿Por dónde empezamos? Por donde ustedes Por el principio. Bueno, es una obligación legal que tienen los partidos políticos de presentar sus programas, ¿verdad? En definitiva, la Corte Electoral es una de las exigencias que realiza a los partidos, que tienen que presentar su carta de principios, su programa, etcétera. O sea, es una obligación legal y lo tienen que hacer. El impacto que tienen en la opinión pública es relativo. Tú preguntabas, bueno, una de las preguntas, ¿quién lee los programas? Mínima parte del electorado, yo diría el público especializado, los otros políticos, los periodistas, los estudiantes de ciencia política, los encuestadores. Ya nombraste demasiada gente, me parece. Yo, bajalo por Ruffini, porque de eso a su vez dentro de cada uno de esos grupos, una pequeña minoría. Una élite de cada uno de ellos. Bueno, o sea que más o menos yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en esta mesa y los oyentes también estarán de acuerdo, porque seguramente se sienten alcanzados por este concepto. Dicen, yo que voy a leer los programas, yo qué sé. Porque atrás de eso viene todo, bueno, siempre prometen lo mismo, siempre prometen que esto, que lo otro, después no hacen nada, bla, bla, bla. Pero además, no solamente eso, sino que muchas veces, y en el pasado reciente hemos encontrado ejemplos de eso, muchas veces se aplican desde el gobierno ideas o se llevan a la práctica proyectos que ni siquiera figuraban en los programas de gobierno. Es cierto. Y quiero citar uno que me parece emblemático, que es en el caso del primer gobierno del presidente Vázquez, un plan que no figuraba en el programa de gobierno del Frente Amplio, que era lo que se llamó el Plan Ceibal, que fue la adaptación en Uruguay de un plan que venía de Estados Unidos que se llamaba One Laptop Per Child, una computadora por niño, que lo promovía una gran empresa norteamericana, que se adoptó en Uruguay y que de alguna manera Uruguay fue una especie de laboratorio o de prueba de ensayo de ese programa, repito, impulsado por Estados Unidos, y eso no figuraba. Y fue muy exitoso. Tan exitoso fue que hoy las famosas ceibalitas son, digamos, un ícono en el país, en los niños de la época, que hoy ya son muchachos que votan, además, que se incorporó a su familia, la famosa computadorcita verde, de color verde, la ceibalita. Bueno, eso no estaba en el programa. Y fue seguramente la obra de mayor impacto, yo diría, en la población, el famoso Plan Ceibal, que, insisto, fue una adaptación de una idea que venía de los Estados Unidos, ni figuraba, nunca se discutió en la mesa ejecutiva del Frente Amplio, ni siquiera figuraba en el programa. Quiere decir que muchas veces el eje del gobierno, de la acción del gobierno, se aparta del programa. A veces lo impone la realidad. O sea, cuando vino el primer año de gobierno del presidente de la calle Pou,
no estaba en los planes de nadie el tema del COVID, la famosa pandemia. Y bueno, y eso alteró todo. Entonces, es lógico que se exijan los programas, que es una obligación legal, la gente lo discute, bueno, pero el debate termina siendo sobre si se presentó o no se presentó el programa y cómo se financia el programa, y no sobre las ideas que contiene, sobre las grandes líneas. Así que me parece que ese sí que es un debe. De todas maneras, no creo que sea lo que mueva la aguja en el plano electoral. Me parece que eso no es lo que decide. Me parece que se está discutiendo algo que es está en los suburbios, digamos, de la decisión política de la gente, que en definitiva va a terminar decidiendo si quiere seguir el rumbo que empezó este gobierno hace casi 5 años o si quiere cambiar. En definitiva, va a emitir un juicio de aprobación o de reprobación. El famoso voto castigo del que en otras ocasiones se hablaba, bueno, da la impresión de que no hay en el ambiente, en la sociedad uruguaya, un aire de voto castigo, no se percibe. Hay críticas, hay insatisfacción, hay puntualizaciones, en fin, pero no hay un voto castigo. Eso me parece que no existe hoy, por lo menos como hubo, por ejemplo, al término del gobierno de Jorge Valle, que más allá de la responsabilidad o no que tuvo el gobierno de la época, había una insatisfacción, había una frustración de la población y evidentemente se imponía un cambio. Eso yo creo que estaba en el ambiente. Hoy me da la impresión de que no está en el ambiente eso, más allá de que, bueno, las urnas dirán, porque hay temas que se han incorporado a la campaña que no tienen que ver con los programas, como por ejemplo el plebiscito, ¿no? Que se ha terminado siendo el centro de la campaña electoral y no los programas de los partidos. Yo leo los programas, los leo antes de cuando salen y trato de enfocarme en ellos. Lo que sí advierto de los programas es que son cada vez más enunciados. Más vagos. Exactamente, que es más difícil que tengan un anclaje y que, bueno, tal medida se financia de tal manera, se va a recortar aquí para poner allá. Eso es cada vez más difícil. Lo que sí advierto es que algunos programas, por esa vaguedad que presentan, tal vez el rival lo que busca es encontrar ciertos términos en los programas para ver si puede hacer cuña en el debate en eso. Por ejemplo... O meter miedo. Exactamente. Por ejemplo, en la página 51 de las bases programáticas del Frente Amplio se plantea la palabra desprisionalización. Y hace un tiempo el Partido Nacional ha venido haciendo campaña con esto, ¿no? Que sin saber efectivamente qué es lo que se plantearía, la mera inclusión de ese término sirve para el debate político. Mariana. Sí, es cierto, y es buscar como a veces sacado de contexto también, ¿no? Las palabras, ¿no? Justo con esa me parece que me parece un tema interesante, porque los técnicos de todos los partidos hablan de un cambio en la concepción de pena, ¿no? Y la tendencia en el mundo a desprisionalizar y que haya penas que se cumplan de otra manera y no en prisión, ¿no? Es la tendencia en el mundo y los técnicos de seguridad de todos los partidos hablan de ese tema. Lo que son las penas alternativas, ¿no? Es la gran herramienta que desde este gobierno ha estado presente. Yo en particular trabajé mucho para Juan Miguel Petit en la comprensión y en la implementación y en la valoración de esas penas, pero pasa eso, sí, buscar como la palabra que pueda generar miedo o preocupación para usarlo. Es inevitable, es parte de la campaña. Pero eso ya es lo que yo califico baja política. Pero existió siempre. No digo que no exista, lo que existió siempre no necesariamente es lo bueno. Está bueno, ¿no? Sí, no es bueno. Porque yo también podría decirle a Delgado, ¿y dónde está el programa de la coalición? Porque la coalición no tiene ningún programa. Es decir, ellos abogan y trabajan como coalición. ¿Dónde está el programa que une propuestas que hace Ojeda, propuestas que hace Guido Manini Ríos, que en algunos casos no le han dado bola y no se las han tomado, propuestas que hace el Partido Independiente, propuestas que hace el Partido Nacional? Algunas coinciden y otras no coinciden. Entonces, ¿dónde está el programa de la coalición? Supongo que ahí harán como hizo el actual presidente, que el compromiso por el país lo hizo entre octubre y noviembre, ¿no? Pero de todas maneras, si yo estoy llamando a votar por una coalición y me vendo en esa perspectiva de continuismo, tendría que decir, bueno, este es el compromiso que tiene la coalición para cumplir a futuro. Lo que pasa es que si tú haces eso ahora, es un desincentivo para los votos de los partidos de la coalición. Bueno, entonces, por eso digo, si vamos a la justa,
esta petición es absurda, así, es totalmente absurda. Segundo, yo no le quito mérito a los académicos y a los cientistas y a las personas que elaboran los programas, porque confío que en todos los partidos hay gente que sabe y que aporta. Entonces, lo primero que hay que tener, me parece a mí, para que la política crezca un poco, es respeto por los demás. Yo no dudo de que en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en todos los partidos hay gente que es capaz de elaborar un programa, de poner ideas que sean creativas, que sean positivas, y no puedo poner en duda o estar constantemente, así obsesivamente, poniendo en duda de que si vos prometés A, ¿y cómo vas a hacer A? Y si prometés B, ¿y cómo vas a hacer? No puedo estar de frente permanentemente al contendor, diríamos, a que está en la contienda electoral. Me parece mucho más constructivo y propositivo y de más respeto por los demás. Y hablando de respeto, quiero mencionar, porque no lo puedo dejar pasar por alto, el tribilín de Sebastián da Silva, que me pareció no solamente una política de un nivel de zócalo, sino también una provocación de muy mal estilo, que lamentablemente vi que lo aplaudían algunos también en el estrado y algunos que estaban allí en Truville. Entonces, cuando se llega a esos niveles, yo creo que la política, en lugar de crecer, desciende. Y bueno, nada, después voy a agregar otra cosa. Graciano. Me gustaría tomar un punto que señaló Mariana, que es muy interesante, el famoso tema de la despresionalización, Sí, qué palabra tan fea de decir. decir. Se ve que uno viene, yo que sé, de otra época y de repente por los intereses de cada uno, bueno, obviamente todos tenemos digamos, visiones o aspiraciones diferentes en la sociedad. Pero yo lo que he hecho de menos es la falta de debates, no sé si usar la palabra filosófico, quizás un poco grandilocuente, pero lo que está detrás de esa palabra tan difícil de pronunciar, que tiene que ver con, digamos, un cambio en la sociedad. ¿Qué significa hoy la pena en la sociedad? O sea, ¿el delito merece castigo o no merece castigo? ¿Sigue vigente aquello de que, bueno, el que comete un delito tiene que, digamos, pagar por su falta con la pérdida de libertad para ser sometido a una reeducación, bla, 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 bla? ¿Eso sigue vigente en la sociedad? ¿O digamos, hay una mirada distinta sobre el delito y sobre el delincuente? Porque eso sí que son debates. Eso que vos pedís, pero esos son debates. No se hace. Bueno, pero la rehabilitación no se hace. Pero yo iba por otro lado. Yo iba por el lado de nos quedamos con la palabrita y decimos, qué peligro, estos quieren soltar a los presos, la policía hace trabajo, los pone presos y la justicia los suelta. La discusión más de contenido, de las penas. El concepto mismo, digamos, porque eso te lleva a una cosa mucho más de fondo, y es el poder del Estado en la sociedad. ¿Cómo se manifiesta? Pero el poder del primero, Estado? no nos vayamos del tema, pero tal vez la palabra desprisionalización lo que pone, y por eso se ha utilizado que no en política. Despenalización, Exactamente, no es que no haya pena, sino un concepto. exactamente. Graciano, yo creo que el concepto de castigo, de penas, ha cambiado. Bueno, perfecto. Y bueno, pero entonces, pero justamente yo creo que eso refleja un cambio en la sensibilidad de la sociedad. Y también un bajo nivel de quienes lo y una interpretan. aceptación de fracasos de algunos caminos de pena. Todo eso es válido. Eso también es válido. Pero el concepto mismo, porque detrás de eso hay una cosa espiritual, porque en definitiva las sociedades son pactos no escritos en torno a determinados valores que todos compartimos. Y cuando hay gente que no comparte algunos de esos valores de la sociedad se resquebraja. Digamos, la democracia es el libre juego de las ideas, el poder se dilucida en las urnas, y estamos todos de acuerdo. A nadie hoy en su sano juicio se le ocurriría decir, vamos a cambiar este país porque hay algunas cosas que están mal. ¿Qué hacemos? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un grupito de gente, compramos unas armas, tengo un amigo que tiene unas armas, empezamos a poner unas bombas ahí a ver si llegamos al poder y cambiamos todo. Hoy nadie aceptaría un delirio como ese. O sea, hubo un cambio en la sociedad, hubo una época en la sociedad en que eso a alguna gente le pareció que era un camino y hoy no. Entonces, hoy estamos todos de acuerdo, por suerte, en que la forma de dilucidar los temas en la sociedad es el debate, el voto, el parlamento, etcétera, etcétera, la libertad de prensa,
¿verdad? A nadie se le ocurriría que un presidente empiece a poner preso a los opositores o que haga un fraude. Creo que ese debate se está dando, solo que a niveles que son muy invisibles para mucha gente. Porque, digo, eso que yo te decía, nosotros venimos trabajando hace tiempo y tuve que leer toneladas de discusiones sobre el tema de las penas y las penas alternativas y creo que desde Juan Miguel Petit ha estado trabajando para llevar ese tema. O sea, el problema es que no alcanza toda la sociedad el debate. Pero, a ver, Juan Miguel Petit, que yo lo conozco, es una gran persona, con grandes valores humanos, yo lo respeto, le tengo mucho cariño personal y tiene una visión que, en fin, tendrá sus puntos a favor, en contra, no importa. A lo que voy es que lo que me parece es que está faltando eso que es mucho más profundo. Quizá porque la gente dirá, los líderes dirán, che, bueno, pero la gente esto no lo va a entender. La gente va a entender mejor si va preso. Bueno, tuvimos en las últimas horas hay una subestimación de la gente. 6 muertos en la cárcel ayer. Y sin en embargo, la cárcel. Volvamos al debate, volvamos por al favor. debate. Volvamos al debate, porque no estamos discutiendo el sistema carcelario hoy. Sí, Volvamos al debate. No, pero estamos discutiendo el tema de los programas. ¿Y qué es lo que se debate en la sociedad? Entonces, si se pone en el programa la despersonalización, yo digo, yo echo de menos que lo que está discutamos detrás, sobre el trasfondo de eso. Claro, o sea, ¿en qué se asienta? Ella dice, bueno, las penas, no se discute las penas alternativas. ¿Y qué piensa la gente de las penas alternativas? Bueno, ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa que lo mandan para la casa? Hoy hay tantas personas presas como con penas alternativas. Mirá que lo hemos hecho. ¿Pero qué piensa la gente con que lo mandaron para la casa, le pusieron la tobillera, lo hemos medido. No sirve para nada, o sea, sale por la calle, no respeta nada. Lo hemos medido. Dame un se ha tiempo. trabajado. Ahora cuenta Mariana cómo lo midió. No, a mí lo que me parece es que acá es donde está justamente el quid del asunto. Cuando la política tiene densidad, o sea, estas cosas no se toman como banales ni se banalizan los términos. Entonces vos encontrás... No, yo no dije que tú. Estoy hablando de quienes utilizan estas cosas, estos temas, como por ejemplo la palabra esta del Frente Amplio, y entonces empiezan a decir, esto van a sacar a todos los presos de la cárcel, etcétera. Tenemos, un ministro como Heber que se vanagloriaba de llenar las cárceles de gente. Y bueno, para él era un mérito tener la mayor cantidad de presos que hay en América Latina per cápita, está en Uruguay. Y esos presos que mañana van a salir, independientemente que yo sé que no es el tema, solamente quiero decir una cosa. Nadie se preocupa de cómo van a salir, de cómo vuelven a la sociedad. Porque esa gente vuelve a la sociedad. Entonces, a mí me parece que incluso en la propia LUC ha habido desmanes en torno a penas, yo que sé, a las mujeres que llevaban marihuana a sus compañeros en la cárcel. Y hasta el propio Sereta ha dicho, ni siquiera el delito se cometió, porque la marihuana no se entregó a la persona. Y sin embargo las mujeres fueron condenadas al principio a 4 años de cárcel. Eso es lo que dice la LUC, 4 años de cárcel a una mujer por llevar 54 gramos de marihuana. Entonces, si uno se pone a pensar en estos disparates, claro, uno tiene que aterrizar. Pero yo creo, y vuelvo al tema, que la banalización en los programas de los temas conducen a un empobrecimiento y a que las discusiones no giren sobre lo que realmente importa. Y a mí me parece que ese es un esfuerzo que tienen que hacer los políticos, por seriedad ante sus votantes, por seriedad ante quienes elaboraron esos programas, que vuelvo a decir, muchas veces son académicos, cientistas, son personas que han estudiado los temas, por eso los plasman. Y la pregunta que tú hacías de si la gente lo toma o no en consideración, creo también que son largos, son muy panfletarios, son muy largos como para que la gente los absorba y doña María o don José los lean. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que no haya programas? No, los programas deben existir y debe haber acceso fácil, no tener un librito como muestra Álvaro Delgado. Por eso ponía el ejemplo del FA, que me parece que fue muy inteligente, en que, bueno, yo entro al tema que me interesa a mí. Supongamos a mí me interesa la violencia sobre la mujer o me interesa la pobreza infantil. Y bueno, cliqueo y busco ese tema y rápidamente lo encuentro. Creo que es eso lo que tenemos que estudiar, el acceso, la no banalización de los términos y ser un poquito más profundos en la discusión. El oyente del 374 dice, los programas son realismo mágico, mejores que Rulfo y el Gabo, lindos, pero mentira. A mí me llama la atención este mensaje y lo planteo tal vez desde la posición, como yo decía más temprano, de haber leído los programas de este periodo electoral y del anterior también. Los programas de gobierno son
o por lo menos como yo lo interpreto, tal vez muy naif de mi parte, un contrato. Yo me presento a usted como candidato y le digo que voy a hacer esto. Y la audiencia, el público en general, efectivamente piensan que son realismo mágico. Entonces a mí me hace mucho ruido eso, porque voy a votar a alguien que plantea hacer unas cosas, que lo escribió en un papel, pero que ni me tomo el tiempo de leerlo, mucho no lo entiendo, ni tampoco me tomo el trabajo de leerlo o de interpretarlo. Y después, no sé si los voy a volver a votar o no, porque nunca leí aquello que decían que iban a hacer y lo puedo contrastar con lo que efectivamente hicieron. Yo creo que ahí hay como dos problemas. El primero es, ¿qué es el programa? En el siglo XXI y en el 2020. Es una propuesta programática de acción donde sabemos que la realidad, poníamos el ejemplo, ¿no? Te pasan cosas en el medio que los programas no, como cualquier, ahí me pongo más en la gestión empresarial, como cualquier plan de acción. Uh-huh. Es una idea de por dónde caminar, pero es una idea imperfecta porque se hace con información pasada. Entonces el dinamismo hace que muchas cosas no sucedan, y cosas incluso que no dependen del propio país, la pandemia, una crisis en algún lado, o sea, entonces es inviable pensar que todo lo que se va a hacer es lo que está en el programa y solo lo que está en el programa, ¿no? Es un marco de acción. Yo creo que en eso hay que también educar y la gente tiene que ir aprendiendo que hace 50 años podían ser mucho más comprensivos y de tener las cosas y poderse hacer. Hoy es una línea por donde se va a caminar, pero sabemos que la realidad dinámica va a hacer que aparezcan otras cosas. Segundo, yo creo que acá el desafío es, y en eso sí podemos, archivo, es que los candidatos tienen que poder expresar brevemente las grandes ideas de acción. Y ahí es lo que escucha el ciudadano y es contra lo que después va a contrastar. Yo no voy a ir a contrastar si cumplieron o no todo el programa. Ahora, me dijo que iba a hacer tantas cosas y no las hizo. Y capaz que era imposible que las hiciera, pero me tiene que explicar por qué no las hizo. Muy y yo bien. Veré si acepto o no esa explicación. Muy bien. Es así. Ay, sí, muy interesante. Uno dice, bueno, esto falta en la campaña y todos tenemos una visión crítica. Ahora, por algo la campaña es como es. ¿Y por qué? Porque el voto del ciudadano está compuesto o digamos, tiene origen o está motivado en distintas fuerzas interiores de cada persona, que son las que explota la campaña electoral de cada candidato. Nosotros estamos imaginando un votante que no existe. El votante no es Francisco Morales, que agarra todos los programas desde hace varias elecciones y subraya y pone y bueno y compara lo que hizo. Ese no es el votante. Yo creo que lo hago, entre otras cosas, para que no vengan a meter al aire. No, pero a ver, eso es parte de mi trabajo. Eso es una responsabilidad periodística que cumplís. Eso es parte de mi trabajo, porque si un candidato viene aquí y me dice, yo voy a hacer tal cosa, digo, bueno, en su programa de gobierno no está. Está perfecto, pero y si dice que lo va a hacer, dígame cómo. Pero yo quise poner como el modelo arquetípico de ese votante ideal que tiene que decidir el futuro de su país. Lo aclaro porque además yo no me pongo en una atalaya para decirle a los demás cómo se deben hacer las cosas. No, pero no es tu trabajo tampoco. Exactamente, solamente por eso. No es tu trabajo. A lo que voy es, el argumento mío va por otro lado. Es decir, ¿por qué las campañas son como son? ¿Por qué las campañas enfatizan en el plebiscito de la seguridad social? Ojo, cuidado, lo que se viene, el fin del mundo, no sé cuánto, los impuestos. Ojo, van a soltar todos los presos, o la honestidad, no sé cuánto, lo que hizo Marcel, lo que hizo el otro y lo que hizo este. ¿Por qué se asientan en esas cosas que uno, si se pone en su gabinete, ¿verdad?, con el aire acondicionado y escuchando música clásica y con el perro al lado, dice, bueno, no, pero estas son cosas baladíes, lo que le importa al país es la integración regional, no sé, el crecimiento económico, los grandes acuerdos comerciales, la tecnología, para dónde va el mundo, el futuro, no sé, de los jóvenes, bueno, son los grandes temas, ¿no? Pero sin embargo, estamos en la chiquití, ¿por qué? Y porque el votante termina decidiendo por esas cosas. Entonces, no le podemos pedir a los partidos políticos y a los líderes y a los que hacen las campañas algo que en definitiva puede terminar yendo contra su propio interés. Porque todo el mundo hace las cosas porque le parece que eso que está haciendo es lo que le conviene. Si el Frente Amplio pone carteles que dice la honestidad tiene que gobernar, es porque está pensando que el discurso que hizo durante 3 o 4 años de la honestidad, del caso Marcé, del otro, del guardaespaldas del presidente, todo eso caló en la sociedad. Es un tema tan sentido en todo el Uruguay que entonces cuando le ponen el cartel de la honestidad,
va a decir, bueno, entonces yo voy a votar a estos otros porque está. Y eso no es así. O sea, pero estamos hablando de los programas, bueno, que es diferente. No estamos hablando de los eslogans. Bueno, pero yo estoy diciendo, porque el debate acá era, ¿influyen los programas en la campaña? O claro. Creo que ese era un poco el sentido de la pregunta. Y yo digo, bueno, no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la campaña se asienta en otras cosas. El voto emocional, la pertenencia a un partido, el sentido de pertenencia, la adhesión a un líder, también es una cosa que motiva mucho a la gente. Pero a mí me gustaría... o al candidato, a veces más al líder que al candidato, que es lo que le pasa al gobierno hoy, que digamos, genera más adhesión el líder, que es la calle Pou, que el candidato que es Delgado. Pero a mí me gustaría, Graciano, te explicas y muy bien, pero a mí me gustaría que en la gente quedara la reflexión de, primero, de que la necesidad, cuando el project manager, digamos, en los años 70 aparece como el programa, ¿no? Como si fuera ese compromiso que vos dijiste con el votante, ¿no? A nivel de Gran Bretaña, etcétera. Y los tipos evaluaban después la conclusión o no de ese programa. A mí me interesa más que la gente sí sepa separar la paja del trigo. Es decir, que de alguna manera pueda interpelar eso que dijo recién Mariana tan claramente, que puede interpelar ponele que sean 10 ideas que yo doy que van a ser ejes de mi trabajo. Yo hablaba de lo inmediato y de lo mediato, porque hay cosas que se pueden hacer de inmediato y hay otras que van a generar un tiempo de realización. Pero la gente tiene que saber o tiene que pensar que los candidatos o los gobiernos se miden por eso, por la evaluación que se hace de las promesas. Si no, la gente va perdiendo la confianza en la política. Y la evaluación, si los políticos entienden que van a ser evaluados, implica justamente preguntar por qué. Si vos me prometiste tal cosa, ¿por qué no me la cumpliste? Yo tengo que después aceptar o no el argumento que me des. Pero yo lo que siento es que hay un divorcio cada vez más grande entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso sí lleva a un empobrecimiento de la política. Entonces, cuando, repito, la discusión sobre si hay programa, no hay programa, cuando se sabe que hay programa, porque eso es lo más gracioso. La interpelación de Álvaro Delgado, que todos los días sale diciendo por televisión y reclamándole, y ahora por Twitter, etcétera, y el tipo sabe que hay programa, es decir, es como, a ver, o es que tiene una obsesión que la tiene que curar un psicólogo, o es que estaba analizando la política. Hay otro elemento para incluir también, que el cumplimiento del programa por parte de quien fue electo no necesariamente asegura la victoria de su propio partido en las elecciones siguientes. No, los resultados lo aseguran. El candidato, el expresidente de la calle Herrera, ha contado en más de una vez que en una última entrevista que hizo con los colegas de búsqueda, del Observador en la residencia de Suárez, le llevaron el programa de gobierno, le puntearon todas las cosas que había hecho, y eran, no recuerdo exactamente el número, pero 90 cosas hechas, 10 cosas sin hacer, y el Partido Nacional perdió en las elecciones siguientes. O sea, el cumplimiento del programa, por más bueno que sea ese programa, no asegura necesariamente el éxito electoral. El oyente del 504 agrega y suma otro punto que estaría bueno sumarlo a la mesa. Yo se los tiro, ustedes ven cómo abordarlo. Dice, es responsabilidad de cada ciudadano el leer los programas de gobierno. La raíz del problema está en el nivel educativo del pueblo, justamente propiciado por quienes nos piden el voto. Un pueblo ignorante es incapaz de comprender la realidad y asegurar un futuro virtuoso, dice el oyente. Discrepo. En el sentido, o sea, discrepo en parte, ¿no? O sea, obviamente creo que nadie puede discrepar con el descenso, digamos, del nivel educativo de la mayoría de la población o del promedio de la población, digamos así. Ahora, ese tipo de razonamiento a lo que lleva es a discutir la base, digamos, el pilar fundamental del sistema democrático, como lo concebimos nosotros, que es un ciudadano, un voto. Esa es la base, ¿no? Y este es el puerto fin, un ciudadano, un voto, es digamos, la última estación de un camino que empezó hace, 200 años, 250 años, donde el voto estaba restringido a esas minorías cultas, preparadas, el voto censitario, como se le llama en la jerga técnica, y se fue evolucionando. ¿Por qué? Porque se pensaba, que la persona que era un asalariado, que era un obrero, que no tenía propiedad, dejaron votar a las mujeres. Bueno, justamente. Ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió todo.
No sean malas. Pero podemos hacer el chiste nosotras. No, Ustedes no lo pueden ahí hacer. está. Y además, Eso es uno de los y además problemas. fue una gran verdad, ¿no? Ese es uno de los problemas el punto, en la sociedad en que estamos hoy, que las que pueden hacer los chistes son las mujeres, los hombres tenemos que callar la boca. Ustedes hicieron tantos chistes Bueno, tanto tiempo y no tuvimos que callar, que está bien. Pero está Exactamente. bien, está bien. No, que no se callaban tampoco. Hablaban donde tenían que hablar y se oía la voz. Bueno, Si nos habremos callado, si supieras. no, está bien, está bien. ¿Querés que te cuente? No, a lo que voy es que yo quería, digamos, atacar, no, quería, digamos, tener una visión contraria a eso, porque si no terminamos en el voto elitista, solamente pueden votar las personas que leyeron los programas, solamente pueden votar los que terminaron en la universidad, solamente pueden votar los que, yo qué sé, los que tienen una casa y un auto, no sé. Que terminar la universidad tampoco es Bueno, una tampoco garantía es de una garantía, nada, ¿no? Tampoco es una garantía. A lo que voy es que, punto primero, un ciudadano, un voto. En la urna vale lo mismo el señor que tiene 50 casas, 20 taxímetros, y un señor que no tiene nada, y que está en la esquina, y que de repente pasa frío en la noche porque no tiene una casa. Un ciudadano, un voto, punto. Entonces, al final del camino, la sociedad termina eligiendo, hay que confiar en eso, la sociedad termina eligiendo el rumbo que quiere en un momento determinado de la historia de esa sociedad. No siempre, porque Bueno, pero eso es tiene- ilusionarse con no. que la sociedad no es manipulable. Bueno, y está estudiado, pero- descrito, bueno, pues entonces y hay estamos- bueno. monografías sobre el tema de cómo se manipula el voto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se Eva? manipula en los propios Pero Estados ¿qué hacemos? Unidos, Sí, no? ¿qué Cómo lo hacemos? manipularon ¿Qué con hacemos? Big Data. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Ay, No, ponemos pero un juez que dice pero que la señor, propaganda no, electoral pero usted está tampoco, manipulando y usted no, puede pero sacar aviso, tampoco ¿qué seas hacemos? tampoco seas tan ingenuo de plantear. No, no soy ingenuo. Bueno, pero plantear el tema de como que No todo soy es ingenuo. puro y como No, todo yo se no realiza dije así, eso. un ciudadano, un voto, cuando No. la sociedad, repito, es manipulable. Perdón, yo puedo ser y ingenuo en la muchas manipulación cada vez es mayor. Bueno, yo puedo ser porque ingenuo en muchas cosas, Big Eva, Data, pero que en es una esto- nueva tecnología, Bueno, ha demostrado sí. cómo se manipula. Todo. Escucha, yo he leído unos cuantos libros sobre Y eso bueno, yo también. sé que tú le digo, Ah, por eso, bueno, está, por eso pero- te digo que lo agregues pero al no, análisis. Pero yo trato de ir a la sustancia del tema, porque obviamente cada argumento tiene un contraargumento, y ese contraargumento yo lo conozco y sé que es así. Ahora, en definitiva, como hay que tomar un camino y como que hay que elegir una vía para digamos, decidir el conflicto político en la sociedad, atengámonos a las reglas principales: un ciudadano, un voto, libertad de expresión, no perseguir a las personas por sus ideas, libertad amplia y total, etcétera. Y después confiemos, no, aceptemos que en definitiva la última palabra la tiene el ciudadano común. Manipulado, sí, manipulable también, no manipulado, ingenuo, tonto, con educación, sin educación. Bueno, es eso. Pero Cuando- al que a veces hay que repetirle Ay, con mucha todo lo que tranquilidad, quiera. son 5 años más de tu Todo vida. lo que quieras, Pensá bien todo, cómo decí vas todo a lo que votar. quieras. Por suerte, Hay que por decirlo. suerte estamos en un país, Hay que en un decirlo. medio de comunicación y en una sociedad donde vos podés decir lo que se te da la Claro. gana y salís de la radio y no te va a estar esperando un policía Ah, para bueno, no llevarte sé. preso. Bueno, sí, sabes No, que sí, no. sabes que sí. No, sabes estoy que bromeando, sí, estoy está. bromeando, pero digo, Y todos esas podemos cosas decirlo, hay que decirlas. Sí, está perfecto. Y que se digan. ¿Y cuál es el problema? Y que se digan y se dicen y no pasa nada. A lo que voy Pero es... no es tan sencillo No, el problema de hoy, ¿eh? no, Porque no, tú claro hablaste que de no la es libertad nada de prensa y yo te sencillo, podría nada decir sencillo. que hemos bajado del lugar 18 que teníamos Sí, al besito de la 52. izquierda. Maca, no, pero Tú no has puedes hablado decir- de que no hay persecución y sin embargo acaban de echar a ¿cómo se llama? El AUF, Luzardo. a Que Luzardo. tiene un cargo político, eh, que tiene un cargo de designación no, política, de confianza. perdón, acaban de no, Bueno, sí, no. si tenía un cargo de confianza, de puesto a dedo, el que lo puso lo puede sacar, eso es obvio. Acaban de sacarlo porque sí. se pronunció a favor Bueno, del Frente no sé, Amplio. pero digo, si a mí me ponen Decir, a que dedo yo en un sepa, lugar, si a no, mí que me yo ponen a sepa, dedo en no un tenía lugar, un cargo político. Si a mí me ponen a ¿Tenía dedo un en cargo político? Si a mí me ponen No, a no. dedo en un lugar. No sé, a no ver, sé. No, No no. lo sé, no tengo Si idea. a mí me ponen a dedo en un lugar, me pueden sacar a dedo. No, nadie Silva. dijo, Bueno, está, nadie pero no dijo importa, que lo pero, pusieron a dedo. Yo lo leí que era así. Bueno, no importa, pero a lo que voy es, el argumento ese, que la sociedad sí descendió el nivel educativo, hay gente que no entiende, hay gente que recién hoy se está enterando de en qué consiste el tema de la seguridad social, hay gente que va a llegar el día de la elección y no sabe nada de en qué Es consiste cierto. eso, y su voto va a valer igual que el que se estudió la ley de punta a punta y el que participó en debate, va a valer igual. Esas el son voto. las imperfecciones Y de la No son democracia. las imperfecciones, está Son perfecto que imperfecciones. valga igual, está perfecto porque esa es la representación de la igualdad de los ciudadanos. ¿Sabés frente qué al poder pasa? político. Pero yo abogo ¿Cómo va a porque estar
que mal eso. no es que esté mal. Yo abogo porque los ciudadanos se informen, porque vos parece Sí, que se dirías, quiere, si no se quiere, bueno, no se esto es informa. lo que pasa y así Sí. lo dejamos y que No, siga como no, está. no, Yo lo que sí- pienso que el voto debería ser, y este debería ser nuestro mensaje a quienes nos escuchan, cada vez más consciente. El voto debería ser pensado, no que bueno, ¿Qué voto haces, un por curso aquí de o voto reeducación allá. para la gente? No, ¿Cómo no haces? estoy haciendo ningún curso, estoy diciendo que lo ideal, a lo que tendría que tener la democracia para ser más perfecta, porque todo es perfectible en la vida, Todo, es a que todo. los ciudadanos se informen más, a que la información sea veraz, a que no acepten de prima una opinión, sino que la cuestionen y averigüen si es verdad o no es verdad. Es decir, así como decimos o denunciamos la fake news, bueno, no te quedes con la primera cosa que te llega. Entonces, me parece que nuestra prédica debería ir en ese sentido y no que esta es la verdad, la realidad, dejemos todo como está y así tenemos que seguir, porque en realidad la idea es que Bueno, valga a ver, lo mismo a ver. uno que lo otro. La prédica la hacen los Yo creo sacerdotes en el púlpito. que los dos tienen un poco de razón en cada cosa. Creo que los ciudadanos votan por una pluralidad de razones que no llegaríamos a enumerar. Desde porque es lindo y me gusta hasta porque tiene el mejor programa que va a cumplir. Y en el medio está toda la gama de O porque cosas. es de Capricornio. También, muy de Capricornio. Yo soy de Capricornio y me sentí muy ofendida. Porque no serás muy de Capricornio. No, soy- ese es tu solo- problema. Yo soy de Capricornio y estoy Sin el intentando muy. entender de qué se trata eso. Vos también Es estás porque sin el no sos muy. muy. No, Ahí claro, va. no. Al final Estoy por llegar a se ser dan muy. cuenta está todo lo que importa. Yo creo que eso que dice Selva, que es importante que todos pudiéramos tener la capacidad crítica, ¿no? Que creo que eso es parte del deterioro educativo que tenemos, porque es algo que uno debería ir desarrollando. La educación debería generarnos una capacidad crítica para poder discernir lo verdadero de lo falso, lo que me importa a mí de lo que no me importa, y ahí Apoyado. aparece toda la variedad de preocupaciones, porque hay gente que vota por lo que le preocupa y su bienestar, y hay gente que vota por el bienestar de la humanidad, y eso es la libertad, ¿no? Donde cada uno puede elegir Salven cuál a es las ballenas. y vale, si vos votás solo por las ballenas, bien por vos, tu preocupación por las ballenas. Perfecto. Aunque a mí me parezca una reverenda, ¿no? Sí, está. Pero salven a las ballenas. Pero bueno, entonces creo que ahí se juntan las dos cosas, el aceptar que la diversidad hace que la gente vote por una infinidad de razones, que lamentablemente mucha gente la pasa muy mal y termina votando por aquello que cree que le va a mejorar su condición inmediata, pero es parte de la realidad, y que como sistema democrático y social deberíamos preocuparnos porque nuestra educación garantice que los individuos tengan la capacidad de ser críticos frente a todo, no solo frente al voto, frente a la publicidad, frente a lo que me dicen las empresas. Eso es el mundo ideal. Lo que tenemos hoy es aceptar que mucha gente vota confiando en un partido político y diciendo, mira, yo no tengo tiempo de leer, pero a mí me gusta tal partido, lo voté toda la vida, y yo creo que más o menos van por donde yo quiero que vayan, ¿no? Y eso también es bueno, porque quiere decir que los partidos siguen transmitiendo cosas, que la gente sigue creyendo que atrás de los partidos hay contenido, y eso a mí me alivia, ¿no? Pero bueno, Y que no entonces se inventa un partido o una elección tras elección, por ejemplo, como en otros países. exactamente, y que los candidatos, si quieren, tienen que apoyarse en el partido, porque solitos no pueden hacer campaña, necesitan el respaldo del partido, de los equipos, eso es bueno. Pero entonces me parece que una cosa es el ideal, otra cosa es la realidad, y la realidad hoy le demanda a los candidatos aceptar que hay distintos grupos de votantes que quieren distintas cosas y que tienen que comunicar algo. Porque a mí me parece que el problema es que a muchos candidatos se creen que lo que la gente quiere es verlos pelearse, es verlos discutir, es estar en la chiquita, y eso sí es subestimar a la gente. Yo creo que eso es la política. Se cree que ni siquiera que eso es lo que la gente bastardear quiere. la política. Que eso es lo que la gente quiere. Y yo digo, La gente no quiere un eso. grupito chiquito quiere eso. La mayoría quiere que le digan algo. Y algo que les dé esperanza, que les dé sentido. Que ¿no? hagan Es decir, algo. Pero ahora es que están diciendo, después que lo hagan, pero ahora que me digan que van a hacer algo que a mí me va a importar. Y ahí entran las dos dimensiones, de mi vida cotidiana y de la vida. O sea, los grandes acuerdos con China
explícame por qué son importantes para mi vida, porque yo lo que quiero es que mi trabajo sea seguro, que mis hijos se eduquen bien, que si me enfermo me garanticen que me van a atender bien, que pueda tener una proyección de crecer socialmente. Eso es algo que los uruguayos perdieron. No creen que trabajando van a crecer, va a mejorar su vida. Entonces yo creo que tenemos que devolver esperanza. Porque se van al exterior y sí hacen su vida en el exterior. Pero ¿Por entonces, qué no pueden hoy crecer el en Uruguay? Yo crecí en un país donde la gente pensaba que si vos trabajabas cada vez mejor y más, ibas a mejorar tu condición Ahora de vida. hacen eso en España. Pero eso ya se perdió. Entonces yo creo que hay que devolver la esperanza también. Ayer conversaba con alguien de acuerdo, es más, te voto, mira. Ay, gracias. Conversaba sobre el tema de la reforma de la seguridad social y uno de los argumentos que le preguntaba a esta persona es: bueno, pero mira que se puede perder hasta el grado inversor. Y la persona me respondía: ¿y con el grado inversor qué compro en la feria? Le digo, bueno, es larguísimo de explicar, pero bueno, pero hacémelo fácil. Tiene una forma de llegar, pero incide de alguna manera. Un último mensaje del oyente del 634 que dice: ¿pero de qué me sirve haber leído los programas o de tener una cultura envidiable en política si después los gobernantes hacen todo según su parecer? O sea, que no cumplen es lo que aquello hoy, que plantean la en los programas pérdida de gobierno. confianza. Tampoco es cierto que no cumplen nada, seamos honestos. No. Podrán no. El problema es que muchas veces la cosa estaba escrita y vos no la viste y están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Ahí volvemos al comienzo de la charla, exactamente. Ahora, eso de pensar que los gobiernos se eligen para hacer lo contrario a lo que prometieron es No, medio absurdo, claro. porque digo, nadie va a hacer algo en su propio perjuicio. O sea, si hay algo que no se puede hacer, aunque se prometió, es porque alguna razón lo impide, pero nadie es tan tonto como para decir, yo llego al gobierno y hago lo contrario de lo que había prometido, o no hago nada porque me parece que a la gente no le importa nada. Yo creo que esas posiciones extremistas son no son las correctas. Vamos cerrando por acá, ¿les parece? ¿Cómo no? Muy bien. El reencuentro el jueves que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo no?